Hola a todos, bienvenidos a este nuevo brico consejo de nuestra Spiallo MP3. En esta ocasión es algo muy básico, pero que creo que es interesante recordar, ya que ayer me escribió Carlos, que había seguido los videotutoriales de este canal sobre cómo cambiar las pastillas de freno delanteras. Me comentó que no tuve ningún problema, pero que al llegar a las pastillas traseras hubo dos tornillos que no pudo aflojar, con lo cual no pudo cambiar las pastillas de freno traseras. Bueno, ¿esto por qué suele suceder? Pues normalmente, pues por lo que veis en esta imagen, a ver si la puedo ampliar, porque sencillamente se ha oxidado. Se han oxidado los tornillos y las soluciones no son muy sencillas. Pero bueno, primero hay que tener una política preventiva de nuestras motos. Tenemos que cuidarlas con cariño. Y para ello voy a explicar primero por qué se oxida. O sea, la oxidación en los tornillos ocurre cuando la humedad, el oxígeno y las partículas metálicas se unen y forman una reacción química. Esta genera una masa de metal distinto, como podéis ver aquí, desde un color parecido al café, que conocemos todos como óxido. Y esto posteriormente, esta reacción química consume el metal y lo perfora y puede llegar incluso a pegarse, es decir, esta tuerca podría estar perfectamente pegada con este tornillo. Bueno, ¿qué pasa si un tornillo se oxida? Bueno, pues hay tornillos que ya se han oxidado y generan pues corrosión, mucha poca, y esto ocasiona que el tornillo y la rosca, como os decía anteriormente, se queden prácticamente pegados. Y si continúas forzando las herramientas, por ejemplo, para quitar esta tuerca, podrías causar un problema muchísimo mayor, desde partir el tornillo o cualquier otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Si veis y me seguís en el canal, yo siempre os recomiendo antes de aflojar cualquier tornillo, aunque no tenga esta cantidad de óxido que estáis viendo, siempre darle un 3 en 1, un afloja todo, dejarlo reposar y luego aflojar el tornillo. Bueno, ¿cómo puedes recuperar los tornillos oxidados? Bueno, pues hay varias fórmulas. Pues, por ejemplo, el bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia que sirve para eliminar el óxido de los tornillos. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer es sencillamente crear una pasta de bicarbonato y agua. Vas a la farmacia, compras un bote de bicarbonato, le das con agua y formas una pasta que la puedes aplicar sobre la superficie de cada tornillo. Y también puedes poner esa mezcla en un recipiente y lo sumerges los tornillos dentro de esa pasta. También hay otro método que es muy antiguo, que es utilizar vinagre. Se trata de otro método casero y hay gente que elige el vinagre como producto ideal para remover la oxidación de los tornillos. Ponen los tornillos y las tuercas en un recipiente, lo llenan de vinagre, lo tapan y lo dejan actuar durante 24 o 48 horas. Y también la Coca-Cola no solamente sirve para hacer buenos cubatas, sino que la Coca-Cola es otro elemento que puedes utilizar para quitar el óxido. Lo mismo que el vinagre. En un vaso echas Coca-Cola, metes los tornillos ahí dentro, lo dejas reposar durante 24 o 48 horas y luego con un cepillo lo desprendes. ¿Hay tornillos que no se oxidan? Sí, los que son de acero inoxidable. Pero bueno, esto sería, por decirlo de alguna manera, la parte ya una vez que tenemos los tornillos oxidados y que no podemos hacer nada. Hay casos extremos, que ni siquiera con estos métodos que os estaba diciendo se puede quitar el tornillo. Bueno, pues se puede también calentar la tuerca para que se expanda y el óxido no ponga tanta resistencia al girar el tornillo. Y si esto ya no funciona, la última opción que le quedaba a Carlos es coger un taladro y hacer un agujero en el centro y luego con un destornillador, perdón, con una pieza para desenroscar, sacar el tornillo. Pero como os digo, lo ideal no es llegar a esto. Es mejor que evitemos que los tornillos se lleguen a oxidarse. Voy a mirar aquí. ¿Yo qué es lo que utilizo para ello? Una forma preventiva. Yo creo que esto lo conocemos todo. VD40 con esta cánula, ¿lo veis? ¿Y qué es lo que hago? Pues en todos mis tornillos, esto no hace falta hacerlo todos los días, ni cada 15 días, ni todos los meses.
Pero hombre, de vez en cuando no está de más el lubricar todos los tornillos, incluso fijaros esta parte de aquí, esta piñata, yo lo suele dar porque coge mucha suciedad. Entonces limpia los contactos y todo ello. Y donde haya tornillos, darle un poquitito con un poco de trapo. Un trapo aquí no se ve para no manchar el suelo. Por supuesto, fijaros ahí en los tornillos, tenerlos siempre lubricados en todos los sitios. Aquí hay que tener un especial cuidado porque tenemos que procurar que no nos caiga el aflojatodos o el VD40 en esta parte de aquí, ¿no? Porque esto tiene un poquito de aceite. Bueno, en el caso de que caiga tampoco pasa nada, no es un drama. Con un trapo, agua y jabón limpiamos toda esta zona de aquí y la dejamos secar, ¿eh? Bueno, pues todo donde veamos un tornillo, pues no está de más el aplicarle un poco de desengrasante. Estoy con el desengrasante hoy. Tremendo. Un afloja todo, en todas las partes que veamos. Si me veis que en los otros vídeos, yo cada vez que incluso que desmonto la moto, aprovecho y en todas las zonas le echo siempre 3 en 1. Vaya fotos más malas que he hecho. Y bueno, pues ahí veis, en las tuercas, en los tornillos, un poco de lubricante, ¿eh? Que siempre viene bien. Fijaros, y es un mantenimiento, también aquí, fijaros, en donde colocamos las llaves, ahí suelo echar un poco de lubricante para que el juego y las piezas, con ese pequeño poco de aceite que tiene siempre estos lubricantes, nos ayude con la llave. Bueno, pues esta es mi recomendación, algo muy sencillo. Evitemos que aparezca el óxido en los tornillos de nuestras motos. Simplemente utilizando un lubricante, un trozo de trapo y nada. Y cada, yo que sé, una vez al año, o después del invierno, pues nada, aprovechar y donde veamos un poco de óxido, donde veamos un tornillo, siempre lubricarlos. Venga, un saludo cordial a todos. Nos vemos. Chao, chao.